Muy bien, hermanos, síganme con su vista. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Rogamos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, Padre, y podamos entender, Señor, este mensaje, Señor. Te pido que quites de nosotros, Señor, todo estorbo, Padre, que nos vaya a impedir, mi Dios, que tu palabra entre, mi Dios. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y rogamos, Señor, que penetre hasta el fondo de nuestros corazones, Señor. Ruego que me ayudes, Señor, y me llenes de ti, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. En esta porción de este capítulo, hermanos, vemos el contexto de lo que vamos a ver a continuación. Aquí nos dice que Jehová dijo a Moisés que fuera a él y que subiera al monte Sinaí y que ahí estuviera con él. Perdón, sube al monte. Y ahora trasladémonos, hermanos, al capítulo 32, por favor. Al capítulo 32. Ya vimos en el contexto que Dios manda a que fuera él y que subiera al monte. Entonces, en el capítulo 32, vamos a empezar, hermanos, y dice el versículo 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver un poco y vamos a introducirnos un poco en el capítulo 32. Vamos a desenglosarlos un poco y vamos a ver algunas verdades bíblicas que pueden servirnos en nuestra vida espiritual y en nuestro día a día. En ese tiempo, en el capítulo 32 y versículo 1, la gente ya había confirmado, el pueblo ya había confirmado que iba a hacer todo lo que Dios había mandado. Todo lo que Dios había mandado, el pueblo había confirmado que lo iban a hacer. Y entonces llega el capítulo 32 y el versículo 1, y el pueblo veía que Moisés no llegaba. Y dice: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pasaron más de 40 días, hermanos, desde que Moisés estaba ausente en el pueblo. Y el pueblo pensó que ya no lo iba a ver más. Y el pueblo dice: haznos dioses. Ese fue el ruego, ese fue lo que el pueblo pidió. A pesar de que Jehová estaba todavía aún con ellos, ellos pedían: haznos dioses. Una verdad bíblica, hermanos, y que la podemos
analizar en nuestras vidas es que este pueblo pretendió ser seguidor único de Dios. Y no solamente en ese tiempo, en esa ocasión, sino en los tiempos de ahora, vemos que pasa lo mismo. Hay cristianos, y digo cristianos entre comillas, cristianos que dicen ser seguidores de un Dios, pero sin embargo con su vida no lo demuestra. Ese pueblo pretendía ser seguidor de Dios, pero conforme va pasando y vamos leyendo, nos damos cuenta de que no era así. ¿Qué explicación podemos dar a esto que estaban haciendo el pueblo? Habían visto las maravillas que había hecho Dios con ellos anteriormente. Y ahora nos encontramos en este versículo y dicen, haznos dioses. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasaba esto con el pueblo? Acompáñenme a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a ver qué pasaba con este pueblo. ¿Por qué tomó esa decisión? Hechos capítulo 7, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hechos 7, versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Ya lo encontraron? Hechos 7, versículo 40 y 41. ¿Ya? Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. ¿Qué pasaba con este pueblo? No solamente era o podíamos pensar que no solamente era que se cansaron de esperar. No, eso no es todo. Sino que en el corazón de ese pueblo todavía había y tenían a Egipto en su corazón. Puede ser que se sintieron un poco traicionados. Moisés les había prometido llevarlos a la tierra prometida. Y ahora ya no está. ¿Qué pasó con él? ¿Quién sabe? Es lo que pensaron. Esto nos indica que la mayoría de seguidores eran de Moisés y no eran seguidores de Dios. Moisés era su líder, pero a Moisés también lo consideraban como su Dios. Lamentablemente, hoy en día en las iglesias también es lo mismo. Hay muchos que vienen a la iglesia, se sientan y cantan, oran, pero sin embargo no lo hacen para agradar a Dios, sino que lo hacen para agradar al hombre, lo hacen para agradar al pastor, lo hacen para agradar al diácono, lo hacen para agradar a otro hermano. Pero Dios, ¿dónde queda? Aún en las iglesias pasa eso. Dice la palabra que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría en medio de ellos. ¿Quién está congregado por Dios en estos momentos?
La idolatría, hermanos, siempre es la tentación del hombre. Nuestros jóvenes hoy en día intentan idolatrar a sus artistas favoritos, a sus cantantes favoritos, a su anime favorito. Los adultos idolatran aún hasta sus propias parejas. La idolatría siempre es la tentación del hombre. La fatiga de esperar nos hace susceptibles muchas veces a las tentaciones. Jesús nos prometió en Juan 13:13, Juan 13:3. Jesús nos prometió, hermanos, en Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que Dios había salido de Dios y a Dios iba. Jesús nos prometió, hermanos, que así como se fue, iba a regresar. Pero nos encontramos, hermanos, con una escena muy trágica aquí. Éxodo 32:2. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Una debilidad de Aarón en esos momentos era conseguir o tener a la mayor gente posible. Y para eso les iba a dar lo que ellos querían. No pensó en ningún momento lo que era bueno para la gente, sino que prometió darle lo que ellos querían. ¿Quiénes tienen algún ministerio aquí en la iglesia? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes tienen algún ministerio aquí en la iglesia? Aunque sean maestros. Amén. Ustedes, hermanos, como líderes, un líder de verdad se preocupa por el bienestar de su gente. Un líder de verdad se preocupa por el bienestar de su gente. No les preocupe, hermanos, enseñar lo que es bueno para ellos. No les preocupe, predicadores, predicar lo que es bueno para la iglesia. De ninguna manera hagamos como Aarón hizo en esos momentos, que les dio lo que ellos querían. Hay iglesias que en esos momentos están dándole a las personas lo que ellos quieren. Se están vendiendo. Líderes que ya no se preocupan por el bienestar de su gente, sino les da lo que no les conviene. Y en ningún momento se dan cuenta de que les están haciendo mal. Moisés tenía muchos años en preparación para ser un líder. Aarón en estos momentos tenía poca preparación. Pero en la Escritura no hay ninguna indicación que podamos ver que Aarón trató de convencer a la gente de su gran error. Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Todos estaban dispuestos a dar su riqueza, lo que tenían.
Estaban dispuestos a dar en lo que ellos querían. Pero se les olvidaba que Dios los libertó de esa esclavitud. Se les olvidaba que Dios los libertó de esas malas prácticas que tenían, de donde venían. Eso me recuerda a muchos cristianos que ponen sus riquezas en donde no les conviene. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Conservaron la costumbre de los sacrificios en el altar delante de su Dios falso. Versículo 4. Y los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo en ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a beber, a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Había una gran fiesta de lujurias, fornicación e inmoralidad, haciendo lo malo delante de Dios. Hermanos, cuando un cristiano se aparta de lo verdadero, cuando un cristiano se aparta de lo verdadero, tiene cada vez menos poder de restringir la inmoralidad en su vida. Vuelvo a repetir, el cristiano, cuando se aparta de lo verdadero, tiene cada vez menos poder de restringir la inmoralidad en su vida. En el versículo 7 vemos que Dios le dijo a Moisés que era ahora tiempo de volver al pueblo. Dios sabía lo que estaba sucediendo allá abajo. A propósito, hermanos, Dios sabe los secretos de nuestro corazón. Aunque nos escondamos debajo de una piedra, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabía lo que estaba sucediendo allá abajo y le dice a Moisés que ahora vaya a su pueblo. Versículo 8 nos dice que pronto se han apartado del camino. ¿Saben algo? Ninguno de nosotros está lejos del mal camino. Si nos apartamos un poco de Dios, nos vamos a desviar del camino. Cada vez más nos vamos a desviar y a desviar y a desviar. Y cuando te des cuenta vas a creer que todo está bien. Pero tu camino está más chueco que la carretera de Ensenada, con hoyos, baches. Versículo 9. Y Jehová dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es pueblo que no está dispuesto a cambiar su forma de ser. Es un pueblo que no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Eso me recuerda a algunos cristianos que no están dispuestos a cambiar su manera de ser. Y mucho menos de someterse a la voluntad de Dios. El pueblo manifestó una gran falta de gratitud. Fíjense lo que dice el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Hermanos, ese es algo fuerte.
¿Cuántas veces nosotros hemos pecado delante de Dios, hermanos? Y hubiéramos sido consumidos delante de Él. ¿Cuándo entenderemos, hermanos, que nuestro pecado tiene consecuencias? ¿Cuándo entenderemos que se pagó un alto precio con la sangre preciosa de Jesús? ¿Cuándo entenderemos que se pagó ese alto precio? Nos escudamos diciendo que estamos en la gracia. Pero la gracia de ninguna manera es licencia para pecar deliberadamente contra Dios. En esos momentos Moisés estaba entre Dios y el pueblo. Y Moisés habla con Dios. Versículo 12, síganme con su vista. Y Moisés le dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales les has jurado por ti mismos y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esa tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés ora delante de Dios. En el versículo 11 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Y saben algo, hermanos? La oración es eficaz. La oración es eficaz, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? ¿Hace cuánto tiempo no oras? ¿Hace cuánto tiempo no oras derramando todo tu ser delante de Dios? Ese altar que está ahí, hermanos, se hizo para algo. Y ese altar que está ahí se está secando. Hace mucho tiempo que ese altar no ve o no cae en ellos lágrimas. Moisés había llegado de vuelta al campamento de Israel con las tablas que fueron escritas por Dios. ¿Y qué encontró? ¿Qué fue lo que encontró? Se encontró a Josué, que se había quedado a la mitad del camino para esperar a Moisés. No perdió la esperanza de que Moisés iba a regresar. No sabemos, pero tal vez pasó tiempo orando por Moisés. Tal vez pasó tiempo ayunando por Moisés. Muchos de los grandes hombres de Dios, hermanos, tienen a un hombre como Josué a su lado, que oran por su pastor, oran por su líder, oran por su maestro de escuela dominical. ¿Ese hombre eres tú? ¿Usted ora por su pastor, hermano? ¿Usted ora por su líder? Muchos hombres de Dios necesitan hombres como Josué. Y a lo lejos se oía un ruido que salía del campamento.
¿Cuál fue la reacción de Moisés? En el versículo 39, en el versículo 19, perdón. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice, hermanos? Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esa es la reacción que se debe esperar de un hombre de Dios. Esa es la reacción que se debe esperar de un hombre de Dios. Si me acompañan a Salmos, por favor. A Salmos 106. Salmo 106, versículo 19. E hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Hermano, versículo 20 nos dice: así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Hermanos, ¿por quién has cambiado a Dios? ¿Por quién has cambiado a Dios, hermano? Cada vez que se te requiere para servir, ¿por qué cambias a Dios? Cada vez que no vienes a la iglesia, ¿por qué has cambiado a Dios? Cada vez que se te requiere para ir a evangelizar, ¿por qué cambias a Dios? ¿Qué es lo que se interpone entre Dios y tú? Tu pecado. Hoy en día la gran mayoría está dispuesta a tolerar la maldad de su gente. Hemos perdido la repugnancia, hermanos, que debemos tener por el pecado. Ya en las iglesias ya casi no se habla del pecado. Hermanitos míos, amados, ya en las iglesias se tolera el pecado. Debemos manifestar dolor, agravio, rechazo en tolerar lo malo. Ya no nos duele pecar, hermanos. Hay una gran diferencia entre pecar y pecar deliberadamente. Hermano, ya eres salvo. Cristo ya te compró con su sangre. Ya eres una nueva criatura. ¿Por qué sigues pecando deliberadamente? Pecamos y ya no nos duele. Pecamos y ya lo aceptamos. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Moisés agarró e hizo polvo el becerro y obligó al pueblo a beber de su Dios falso. Y el versículo 21, enfrenta a Moisés a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué hizo Aarón? Esto es bueno, hermanos, Aarón puso excusas y puso mentiras. ¿Cuál fue la confesión de Aarón? Bueno, deberíamos ponernos en el lugar de Aarón y pensar,
Si nos encontráramos en semejante situación, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Sí? Así es. Así es. Y es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Gracias, hermana. ¿Qué pasaba en ese? Solamente hay dos situaciones que podía haber pasado. Uno, hacer una confesión honesta. Y dos, tratar de justificarse. ¿Qué hubiera hecho cada uno de nosotros? ¿Cuál fue la confesión? Por culpa del pueblo. El pueblo me dijo que lo hiciera. Es cierto, el pueblo le dijo que lo hiciera. ¿Sí? Él lo consintió, pero el pueblo dijo que lo hiciera. ¿Ok? ¿Y cómo trató de justificarse? Diciendo mentiras. Versículo 24, hermanos. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Así, hermanos, así como el Big Bang, así es, solito, hermano. Así nomás salió. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces nosotros somos así? A veces nosotros ponemos excusas tan tontas. Ahí está el pastor que no sé cuántas excusas ha escuchado. Que cuando se te manda para servir a Dios, siempre hay una excusa. Pero así dijo Aarón. Fue por casualidad que salió este becerro. El pueblo estaba desenfrenado y Aarón soltó las riendas. Le dejó la puerta abierta. Y Moisés, con su celo por Dios, dijo, si me acompañan en el versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Noten esto que dijo, ¿quién está por Jehová? En ningún momento dijo, ¿quién está por mí? ¿Quién está por Jehová? Hermano, usted debe seguir a Dios. No debe seguir al hermanito. Usted debe seguir a Dios. Usted viene a la iglesia para seguir a Dios, para buscar a Dios. De ninguna manera venga, hermano, para agradar a un hermano. Su compromiso tiene que ser con Dios. Moisés pregunta, ¿quién está por parte mía? No. ¿Quién está por Jehová? Hermanos, el pecado debe ser castigado. Una ley sin castigo por su infracción es solamente una recomendación. ¿Sí me siguen? Una ley sin el castigo por su infracción es solamente una recomendación. ¿Qué sucedió aquí? Hubo juicio y un castigo repentino. Como líderes, y el líder tiene que tener el valor de predicar la verdad. La verdad, hermanos. Aunque la verdad duela, hay que predicar la verdad. Versículo 30.
Versículo 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¿Y qué pasó? Moisés subió al monte a interceder por ellos, a orar por ellos. Moisés prefería, hermanos, morir en vez de ser un líder de un pueblo como estos. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un grande pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráedme ahora de tu libro que has escrito. Moisés sufría en esos momentos por su pueblo, por su gente. Igual después el pueblo sufrió, pero el pecado tuvo consecuencias. Cuando Moisés muere, el liderazgo fue dado a Josué en vez de Aarón. Deuteronomio 3:28, hermanos. Deuteronomio 3:28. Deuteronomio 3:28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Aarón, por ese gran fracaso que tuvo, perdió ese privilegio de guiar al pueblo. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuántas bendiciones estás perdiendo por rebelarte contra Dios y pecar contra Él deliberadamente? ¿Cuántas bendiciones estás perdiendo? Ya es tiempo de que nos duela cuando pecamos. Ya es tiempo de que nos arrodillemos ante Dios y nos quebrantemos delante de Él, pidamos su misericordia y que nos ayude. Los cristianos de hoy en día ya no aguantan mucha predicación fuerte. Los hermanos hoy en día están pecando deliberadamente porque ya no les duele. Las iglesias se están convirtiendo en circos porque ya no hablan del pecado. En esta noche te pregunto, hermano, ¿cuál es el Dios que estás creando? ¿Cuál es tu Dios que estás creando? Porque muchos cristianos están creando un Dios que todo le permite. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios en esta noche, hermanos? Vamos a orar. Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor. Yo no sé quién de mis hermanos necesitaba esta palabra, mi Dios, pero tú lo sabes. Necesitamos, Señor, regresar a ti, Padre. Muchas veces te dejamos y te reemplazamos, Señor, por cualquier otra cosa que no tiene importancia. Nuestra familia, nuestros placeres. Señor, te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que nos redargullas en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que nuestro pecado tiene consecuencias y pronto llegará el castigo.
Yo te pregunto en esta noche, si tú murieras el día de hoy, ¿estás 100% seguro de una vida eterna con Dios? Solo hay dos caminos, el cielo y el infierno. ¿Cuál es el que prefieres tú? La decisión es tuya. Hoy en esta noche puedes tener la seguridad de que el día que mueras puedes ir al cielo con Dios. Pero si tú no lo sabes, levanta tu mano. Levanta tu mano para orar por ti. Que te ayudemos a orar y que te mostremos cómo tú puedes tener la seguridad de que el día que mueras puedas pasar a la presencia con Dios. Alza tu mano si quieres que oremos por ti. Padre, rogamos, Señor, por cada mano levantada, por cada corazón quebrantado, Señor. Ruego, Señor, para que tú pongas en nosotros un corazón humilde y podamos entender, Señor, que tú eres lo principal para nosotros. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Ayuda a mis hermanos que se están arrodillando y orando, pidiéndote, mi Dios, y hablando contigo, Señor. Tú conoces, mi Dios, sus corazones, Señor. Te ruego por ellos, Señor, que tú los ayudes y tú los bendigas, Señor. Ruego por tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén.